La relación con mi padre no fue la mejor. Desde mi infancia no hubo grandes acercamientos. Lo recuerdo como el hombre que iba a trabajar para traer dinero y se sentaba en el sofá a ver televisión cuando estaba en casa. Era mi madre, quien en paz descanse, quien siempre estuvo al pendiente de mí. Aún así, nunca le tuve algún tipo de rencor a él. Simplemente no había un fuerte vínculo a pesar de que viviéramos conectados. Antiguamente, con mis padres vivíamos en una casa bastante amplia y se había edificado otra casa al lado, la que se comunicaba con una puerta interna. Aquella casa era un poco más pequeña, pero fue en donde vivió mi tío unos cuantos años, hace mucho tiempo. Tras casarme y tener un hijo, y mi padre enviudar, él solo decidió irse a una casa para una sola persona, y me dejó la más grande para mí y mi familia, aunque fueran dos viviendas independientes, con sus respectivos contadores de luz y agua y su número de puerta. Uno podía pasar de una casa a la otra como si fuera todo lo mismo. Yo evitaba hacerlo. Mi padre de grande se convirtió en alguien especial, sin paciencia, amargado. Cada vez que había que ir a la casa de mi padre por alguna eventualidad, siempre iba yo. Mi esposa lo evitaba ya que tenía cero diálogos con mi padre, por distintas actitudes que él tuvo con ella. Cuando él cumplió los 80 años, comenzó a volverse irritable. Le molestaba todo, entraba a casa y tomaba cosas del refrigerador sin nuestro permiso, y le llamé la atención en cada vez que lo hacía, pero se volvía tan molesto que era más llevadero dejar que lo hiciera que yo le reclamara. Mi esposa comenzó a perder la paciencia cuando mi padre comenzó a venir a casa en ropa interior. Ella ya no lo soportaba y ciertamente a mí me tenía al límite. Tuve que tomar coraje y enfrentar a mi padre. Debí marcarle algunas pautas sobre mi hogar y que debía de comportarse. Aún así, me puse a su disposición por si necesitaba algo. Todo lo que necesitara se lo daría, pero que no tomara comida de esa manera o que se llevara las cosas de casa sin permiso. Mi padre reaccionó de una manera violenta y se justificó diciendo que esa era su casa y que si no me gustaba me tenía que ir. Traté de entrar en razón con él. No me importaba que él entrara en casa, sino las formas que tenía y su comportamiento. Y aunque fuera su casa originalmente, debía respetar el hogar. Fue una conversación que no llegó a ningún lado. Se lo planteé a mi esposa y fue entendible que ella quisiera irse. Analizamos esa posibilidad de mudarnos, pero fue descartada al instante. Mi padre estaba grande para quedarse solo. Temía que en un año o dos necesitara más atención. Además, la situación económica no nos permitía mudarnos. Al final de cuentas, mi esposa dijo que no le quedaba más que tragarse los males. Desde la discusión con mi padre, las cosas extrañas comenzaron a suceder. El ambiente en casa se volvió insoportable. Las discusiones con mi esposa se volvieron la rutina del día a día. Comencé a perder el apetito. Mi hijo contestaba de manera grosera, algo que no era habitual en él. Ya por medio me dolía la cabeza, cansancio, pérdida de memoria. Pasé un mes muy infeliz.
Mi esposa dejó de hablarme, algo que no era común en ella. Me hizo sentir culpable como si verdaderamente hubiera cometido un error fatal. Mi padre estaba ausente, no venía a la casa en absoluto. Sospeché que entrara a escondidas, pero no. Me resultó muy curioso que desde que dejó de entrar a la casa, todo estuviera mal, así que no me quedó más que sospechar de brujería. Como bien me enseñó mi madre, pero nunca lo hacía, limpié el piso con agua y vinagre. Según ella, alejaba los malos espíritus. Mientras limpiaba, el estómago se me revolvió y debí interrumpir mi tarea para vomitar. Me dio la sospecha de que hubiese algo en casa, una presencia que no quería que a ésta la combatiera. Tan solo de pensarlo, comencé a sentirme observado. Aunque estuviera solo en casa, sentía la mirada penetrante de alguien en mi nuca. Intenté seguir limpiando el suelo, pero el balde que estaba usando salió despedido varios metros como si alguien lo hubiese pateado. Estaba casi seguro de que en la casa había algo. Entré en la casa de mi padre furioso. Lo acusé de hacerme brujería, pero comenzó a victimizarse con que no lo quería más y que estaba haciendo lo posible por echarlo de la casa y quedarme con todo. Hasta afirmó que yo lo quería enviar a una casa de ancianos. Me pidió que llamara a una ambulancia, que se sentía mal, pero era claro que estaba sobreactuando. Se tocó el pecho afirmando tener un infarto, como si fuera algo tan simple. Llamé a emergencias, sabiendo que era una mentira, pero no tenía opción. Vinieron los paramédicos a atenderlo y confirmaron que no tenía nada, ni siquiera la presión alta. Comencé a replantearme el hecho de irme de allí, aunque fuera difícil. Mi hijo siempre llegaba a eso de las 17 horas de la escuela, y ese día eran las 20 y no regresaba. Mi esposa comenzó a ponerse nerviosa. Temimos que le hubiera pasado algo. Salimos a buscarlo por todas partes, en la plaza, en la escuela, en la biblioteca, pero no teníamos noticias de él. Mi hijo siempre fue muy responsable y con sus 11 años sabía andar solo. Antes se podía, pero no es como ahora. Logramos encontrarlo en la casa de un compañero de su escuela. Hablamos con sus padres y dijeron que mi hijo no quería ir a casa y que no tenían manera de comunicarse con nosotros, así que por eso no me avisaron. Le di mi número telefónico y quedamos en contacto por si volvía a repetirse. En casa tratamos de hablar con nuestro hijo, pero no decía una sola palabra. Estaba totalmente negado a comunicarse con nosotros. Furioso, entré a la casa de mi padre y comencé a revolver todas sus cosas en busca de algo. Mi padre estaba en una crisis de nervios, pero no me importó. Sabía que estaba haciendo brujería y buscaba algo que lo identificara. Mi padre estaba insistente en que dejara de revisar sus cosas, y fue que en su ropa interior encontré ropa que no era de él, era mía, de mi hijo y también de mi esposa. Le cuestioné por eso y dijo que todo era un invento mío. Me retiré con la ropa, fui al río a buscar agua y dejé la ropa en remojo, y al día siguiente la ropa estaba con un color verdoso, realmente asqueroso. Hasta tenía espuma en las orillas, y eso era indicio de trabajos espirituales.
De contacto en contacto logré comunicarme con un chamán experto en magia negra. Acudí a él y por suerte lo hice justo a tiempo. El chamán llegó a mi hogar e inmediatamente notó el ambiente en la casa. Nos pidió que saliéramos y que lo dejáramos solo. A las 2 horas volvimos y el chamán nos bendijo e informó que cortó el trabajo. Afirmó que mi padre realizó magia negra muy fuerte y peligrosa, que su alma no tendría perdón. Luego de hablar con nosotros, el chamán me apartó para hablar a solas. Me explicó que mi padre tenía los días contados, porque en cuanto se le regresara todo eso, no lo iba a resistir. También dijo que la magia negra que nos hizo era para matarnos justo a los 3, y me pidió que si mi padre pasaba mejor vida, que lo llamara, porque seguramente nos atormentaría después de muerto. Solo fueron necesarias 2 semanas para encontrar a mi padre sin vida, justo en su cama. Llamé a emergencias y confirmaron su muerte. Mi esposa me apoyó, pero mi hijo con extraña frialdad afirmó que fue lo mejor. No pude culparlo después de todo lo que hizo. Esa noche se escucharon ruidos en la casa, como si mi padre estuviera entrando. El característico arrastrar de pies de él y la forma de acomodarse la garganta era inconfundible. Hasta el refrigerador se abrió durante toda la noche y lo encontramos abierto en la mañana. Tras esto, el chamán regresó a casa. Estaba asombrado de que el karma le llegara tan pronto y volvió a bendecir el hogar. Y según él, mi padre jamás volvería a hacernos daño y me recomendó deshacerme de sus cosas. Tiré todo lo que había, dejando la casa completamente en cero. Poco a poco con mi familia pudimos salir a flote y los males no regresaron, aunque a veces recuerdo que mi padre fue capaz de querer matarnos a todos y me pongo algo triste. Aún no supero cómo fue que él cruzó esa línea. Mi padre me hizo brujería. Historia de terror escrita por Pablo Rojas, relatada por Entre las voces de lo desconocido. Entre las voces de lo desconocido. Te desea buenas noches.